Así podríamos decir que la identidad latinoamericana tiene durante los años de 1914 a 1930 un nuevo auge y va a ganar mucha fuerza entre el pensamiento de numerosos intelectuales quienes estuvieron preocupados por dotar a los latinoamericanos de símbolos e imágenes a través de la discursividad sobre su identidad colectiva. No es casualidad también que las caricaturas tengan un boom en la prensa y que estas caricaturas una y otra vez representen al tío Sam de una y mil maneras y versus, digamos, a algún representante de América Latina. Entre estos intelectuales que van a dotar de esta cantidad de símbolos necesarios para construir una identidad va a estar José Ingenieros, que una vez más camaleónicamente va a transformar su discurso filosófico sobre los ideales nuevos y los ideales viejos hacia un discurso cada vez más cercano al reformismo universitario para posicionarse como su maestro. De hecho, hay un breve paréntesis. Después de que él dejó la universidad, con el reformismo vuelve a la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes lo van a elegir vicedecano de la facultad, lo cual era un gran, digamos, de gran prestigio. Y sin embargo, nuevamente va a renunciar a su cargo, que es otra de las maneras de Ingenieros de demostrar su malestar. Va a renunciar a su cargo por una serie de detalles que ahorita no vienen al caso mencionar, pero que lo posiciona otra vez desde ese lugar de una lucha política fuera de las aulas, y de hecho se menciona muchas veces en los discursos. Es decir, maestro no es el que está frente a un salón, maestro es aquel que puede guiar a las juventudes. Y desde ese lugar va a estar hasta su muerte. ¿Sí? Para cuando llega 1922, entonces, vemos que en América Latina ya ha habido una gran cantidad de movimientos. Hay jóvenes, que son estos estudiantes guía de la América Latina, y hay maestros. Dentro de esos maestros, obviamente, está Ingenieros, pero también está José Vasconcelos, en el caso de México, porque México va a ser una especie de laboratorio social. Es decir, la diplomacia cultural de los gobiernos revolucionarios van a saber utilizar muy atinadamente a sus mejores hombres para mostrar una imagen de un México menos bárbaro, menos sangriento, que era la imagen que mostraba el Associated Press, es decir, el órgano que difundía las noticias sobre el México revolucionario. Y entonces lo que va a hacer es estratégicamente mandar a sus mejores intelectuales a puntos fundamentales, por eso es que Buenos Aires va a ser uno de ellos, para transformar en la opinión pública. Porque dentro de esta revolución del espíritu, ya no es una revolución armada, es una revolución en la cual lo que tiene que llegar a ser el intelectual es transformar la mente a través de crear una opinión pública favorable a lo que ellos pensaban que debía hacerse en América Latina. Por eso es que Vasconcelos va a ser una figura muy importante también, y no por casualidad, va a ser entonces cuando Vasconcelos visita Buenos Aires en una gira de diplomacia cultural, en 1922, que Ingenieros es el principal orador de un banquete que hacen en homenaje, ¿sí?, los escritores de Buenos Aires para este intelectual mexicano. Lo interesante de este discurso es que Ingenieros en realidad, como siempre, se adelantó, ¿sí? Es decir, ya tenía preparados, ya estaba vislumbrando hacia dónde iba el movimiento de reforma universitaria, estaba vislumbrando también que necesitaba de nuevos elementos para posicionarse, porque a nivel nacional la política ya había cambiado y ya no tenían el favor de la presidencia, y eso estaba haciendo que se replegaran y que hubiera un primer movimiento de contrarreforma que estaba empezando a quitar de a poco las conquistas alcanzadas. Por eso no es casualidad, decía, que en este discurso, en vez de hablar de Vasconcelos, cosa que hace obviamente cuando lo presenta,
dice que es un intelectual muy importante, pero sobre todo no habla de sus obras necesariamente. Dice claramente, Vasconcelos es importante porque representa el cambio que es posible, es decir, representa la figura del intelectual comprometido, ¿sí? De este intelectual que se anima a transitar hacia la política para desde la política tener mayor peso e influencia, y sobre todo por ser un representante de este laboratorio social que era la Revolución Mexicana. El resto del discurso fundamentalmente se dedica a lanzar su plan latinoamericanista, ¿sí? Es decir, el discurso titulado Por la Unión Latinoamericana va a destacar los rasgos fundamentales de esta Revolución Mexicana, pero sobre todo se va a dedicar a promover un movimiento de conciencias que va a ser favorable a la unión cultural, política y económica en América Latina. Va por momentos retomar obviamente a México como referente en honor al homenajeado, pero sobre todo va a distinguir que este movimiento va a ser hecho por lo que él llama las fuerzas morales, las cuales va a identificar rápidamente con la nueva generación de jóvenes, pero no de cualquier joven, obviamente, es este joven de esta meritocracia desde el hombre mediocre, es decir, ese joven que tiene ideales, que tiene fuerza para imponer esos ideales o para luchar al menos por alcanzarlos. En esta unión latinoamericana hay un elemento que empieza a hacer ruido, que empieza a notar que por una parte es parte de una misma corriente, pero al mismo tiempo está rompiendo esa corriente de pensamiento latinoamericano. A diferencia de la propuesta de Bolívar, la de Ingenieros no se basa en que compartimos una historia, es decir, jamás menciona la tradición, ni la religión, ni la cultura como un elemento que nos une, sino en una necesidad concreta en el presente. El presente nos indica de que Norteamérica está avanzando rápida y vertiginosamente a conquistar territorialmente a toda América, que lo que vimos en las Antillas es solamente una prueba de su poderío y de su necesidad imperialista por expandirse para encontrar nuevos mercados económicos, y que entonces la Unión Latinoamericana se tiene que basar en una especie de defensa continental, ¿sí? Esta interpretación muy pragmática lo va a alejar también de alguna manera, aunque había recuperado, por lo que les había mencionado de Rodó, del lugar del viejo maestro, lo va a alejar también de esta interpretación un poco romántica de Rodó, porque él jamás hace referencia a la superioridad moral de los latinoamericanos sobre los sajones, ¿sí? Habla simplemente, es un diagnóstico de un científico. Dice, este es el diagnóstico, el mal que nos aqueja es este, y tenemos que enfrentarlo desde la realidad, no desde una discursividad del pasado, porque esa no nos sirve. Por eso es que lo que va a hacer para llevar a cabo este plan de acción de crear una opinión pública favorable, para que la opinión pública estuviera convencida de que América Latina existía y que necesitaba integrarse, y que ellos presionaran a los gobiernos a tomar decisiones de integración. Para crear este sentimiento y este sentir, va a ser lo que mejor se daba en este momento, en la década de los 20, que va a ser crear una publicación. Va a crear una, podríamos llamar revista cultural por las características que tiene, y sin embargo su formato es el de un boletín. Este formato no es casual. En Ingenieros difícilmente algo es casual. Siempre está muy pensado estratégicamente los pasos que se dan. El boletín en su formato tiene el mismo formato que el de La Montaña, es decir, aquel primer periódico que había hecho Ingenieros con su amigo Lugones muchos años antes. Si se fijan en su formato, hay muchas letras, muchas palabras, muchas ideas. Hay mucho espacio, muy poco espacio vacío o en blanco, y hay muy pocas imágenes.
por supuesto también entonces hay muy poca publicidad. El formato de la década de los 20 de las revistas estudiantiles es un formato mucho más pequeño, ¿sí? De más volumen de páginas, pero más pequeño en tamaño. Tiene otra serie de características. De alguna manera, esto sí denota su pertenencia a una otra generación. El discurso de ingenieros va a tener amplias repercusiones en América Latina. Yo he seguido, por ejemplo, las réplicas que van haciendo en distintos periódicos de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, de Brasil, y uno a uno hacen referencia a este discurso como un nuevo momento del movimiento antiimperialista. Por ello, este boletín, que se va a lanzar mensualmente durante 8 años y que tiene 8 páginas, es decir, es un boletín muy cargado de ideas, va a jugar con una serie de ejes temáticos, ¿sí? Uno de ellos, si se fijan, es este, que lo señalé justo arriba, el de hacia un gobierno mundial, ¿sí? El boletín va a seguir paso a paso el movimiento de creación de la Sociedad de Naciones a partir de la firma del Tratado de Versalles. Es decir, el antecedente de la ONU actual es la Sociedad de Naciones, ¿sí? ¿Por qué lo siguen? Porque dentro de la Sociedad de Naciones, como les mencioné, se crea de alguna manera a partir de los 14 puntos de Wilson. Pero este ahí que uno de los 14 puntos de Wilson hace alusión, de alguna manera, a que Estados Unidos tiene el deber de defender continentalmente a América Latina y por lo tanto de ejercer su influencia. Esto se va a traducir en una crítica permanente desde los países latinoamericanos y por eso es que Renovación es uno de sus ejes temáticos, ¿sí? Es decir, es observar el antiimperialismo a través de la imposición de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones. Entonces, todo lo que haga la Sociedad de Naciones va a ser visto con malos ojos, por supuesto, va a ser visto como una medida imperialista y va a ser asociado permanentemente con la batalla interna que se va a establecer entre los países de América Latina y Estados Unidos a través de las conferencias panamericanas. Ustedes saben que las conferencias panamericanas empiezan desde fines del siglo XIX porque Estados Unidos observa con preocupación ciertos movimientos integracionistas en la región y entonces decide tomar la batuta y lanza su propia propuesta integracionista que va a ser esta unión que tiene fundamentalmente tintes económicos, es decir, unificación de aduanas, de pesos y medidas, creación de ciertos elementos. Poco a poco se va a ir transformando. Sin embargo, jamás se habla de la Unión Panamericana como una integración cultural entre ambas partes de América. Este movimiento obviamente va a seguir su curso, es lo que después deriva en la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Es decir, es su antecedente como organización. Y durante la década de los 20 va a ser un periodo muy difícil para Estados Unidos porque diplomáticamente en las conferencias panamericanas va a tener que batallar mucho, como diríamos en México. Le dan mucha guerra, ¿sí? Los representantes diplomáticos de las naciones latinoamericanas van a negarse sistemáticamente a aprobar la agenda de las conferencias, primero aduciendo de que México va a ser excluido por Estados Unidos en las conferencias porque no reconoce a sus gobiernos revolucionarios, después finalmente cuando reconoce que México puede participar es por el intervencionismo en Nicaragua, es decir, una de las conferencias más difíciles es la conferencia de La Habana en 1928, cuando los representantes de América Latina logran transformar y bloquear casi todas las medidas que proponía Estados Unidos. Y Renovación se va a hacer eco, va a seguir permanentemente qué es lo que pasa en las conferencias, o sea, qué es lo que pasa en las conferencias panamericanas y qué es lo que pasa en las conferencias de la Sociedad de Naciones en Europa, asociándolas siempre o leyéndolas siempre en esta clave imperialista.